Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Y unos cansados porque no todos respondieron, ¿verdad? Ya me di cuenta. Bueno, pues en esta noche que estamos de fiesta, estamos en lo que es... ¿Alguien sabe lo que significa la palabra vigilia? ¿Saben o no saben? Vigilia es estar vigilando, estar atento, ¿verdad? Estar como los centinelas, vigilando, cuidando alguna propiedad o algún lugar donde uno está atento, ¿no? Entonces, pues en esta noche vamos a hablar de la palabra del Señor a través de los dones y carismas, pero antes yo quiero comenzar con la lectura que a toda la Iglesia Católica en este día nos distingue, ¿verdad? Porque hoy hace aproximadamente 2000 años nació la Iglesia. Entonces, vamos a dar inicio a esta lectura. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos de Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, que te alabamos, Señor. Bueno, entonces, esto es lo que estaba pasando en aquel momento. Pero también en aquel momento, como el Pablo explicaba, los apóstoles estaban encerrados. O sea, ellos no estaban así como estamos ahorita nosotros. Ellos estaban encerrados, con tranca, con miedo, y estaban esperando la promesa de Dios, pero no sabían qué es lo que vendría. O sea, Jesús les dijo, no se vayan porque el Paráclito vendrá. Pero ellos no sabían en realidad qué era lo que significaba lo que iba a venir, ¿no? Entonces, en esta noche, ya que el Padre les habló de lo que es Pentecostés, vamos a hablar también de lo que significan los dones y los carismas. Y nos dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 11, ahí nos narra, ¿verdad? Nos habla de lo que sucederá, dice la Escritura. Capítulo 11, versículos del 1 adelante, dice: Una rama saldrá del tronco de Jesé, un brote surgirá de sus raíces, sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a Yahvé y para respetarlo y para gobernar según sus preceptos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, vamos a ver que los dones de los que vamos a hablar ahorita están ya hablados en la palabra del Señor. Pero también nosotros debemos tener bien claro algo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1830, nos dice lo siguiente: la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Pregunta: ¿por quién está sostenida la vida moral de los cristianos? Por los dones del Espíritu Santo. La vida moral de la iglesia está sostenida por los dones del Espíritu Santo. O sea, que si el Espíritu Santo no hubiese sido enviado, no hubiese llegado como lo prometió Jesús hace 2000 años, la iglesia ya no hubiera subsistido. Porque el Espíritu Santo es el que sostiene la iglesia, el que la acompaña a lo largo de estos años que tenemos. Y es el que sostiene a los sacerdotes, a los papas, a los diáconos, al clero, al pueblo en general. Entonces, es por eso que dicen que los dones del Espíritu Santo sostienen la moral de la vida cristiana. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Anteriormente, los profetas recibían el Espíritu Santo, pero solamente durante el tiempo de su misión. Pero después de que Jesús vino, el Espíritu Santo se ha quedado permanente en cada uno de nosotros. Todos tenemos el Espíritu Santo desde el momento que fuimos injertados en el cuerpo místico de Cristo. ¿De qué manera nos injertamos? A través del bautismo.
el Padre decía que la iglesia está necesitada de voces, de servidores, porque desafortunadamente la iglesia está pasando por una crisis fuerte, y dice él, el Padre decía, ya no, muy poco le creen a la iglesia, al clero, desafortunadamente, y ahora es el tiempo de los laicos. Los laicos estamos para dar la cara por Cristo. Los sacerdotes han sufrido, pero nosotros estamos para orar por ellos, pero también para llevar adelante la misión que todo bautizado tenemos. Todos los bautizados estamos llamados a evangelizar, a llevar la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer solamente con la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Entonces, dice también que los dones que se distribuyen actualmente son los frutos del misterio de muerte y resurrección que experimentó Jesús. El Espíritu Santo ha dado a la iglesia lo que necesita en un lugar y momento determinado. Quiere decir que la iglesia a lo largo de los siglos, en cada etapa, ha tenido diferentes necesidades y el Espíritu Santo le ha ido proveyendo y dando lo necesario para que la iglesia, como dice la Escritura, los poderes del infierno no prevalecerán sobre de ella. Hoy en día nosotros vemos ataques a nuestra Santa Madre Iglesia, pero eso no significa que tengamos que irnos de la iglesia porque porque está fallando la iglesia. No tenemos que irnos. Nosotros estamos para defender nuestra Santa Madre Iglesia. Amén. Estamos para ello. Hemos sido convocados como soldados. Y como dijo el Padre, aunque el templo no está lleno, porque desafortunadamente a veces las personas piensan que los lugares donde más Dios se manifiesta es en donde está lleno de gente. Y déjame decirte que no. Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, comenzó con 12 apóstoles, después lo comenzó a seguir una multitud de gente, muchísima gente lo seguía, pero ¿por qué? Porque solo buscaban algo de Jesús, pero no les interesaba para nada el misterio ni la misión de Jesús. Y cuando Jesús les dijo, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. ¿Qué hizo la gente? Se fueron. Y solo se quedaron los 12. Y Jesús les preguntó, ¿y ustedes también se quieren ir? Pedro responde, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿verdad? ¿A quién más iremos? Entonces, es por eso que el Espíritu Santo en diferentes épocas, no crean que porque lo que pasa en nuestra iglesia actualmente es lo peor, no. Ha habido otros tiempos donde la iglesia ha sido perseguida también, pero han surgido soldados, jóvenes, mujeres y hombres que han defendido la iglesia a través de siendo como franciscanos, como misioneros, como laicos. O sea, la iglesia siempre ha contado con usted y conmigo, solo que muchos no los publican. Pero cuando usted y yo estamos, por ejemplo, hablando de Dios a una persona, ya estamos predicando, ya estamos evangelizando, ya estamos hablando de parte de Dios. Cuando invitamos al rosario, ya estamos evangelizando, hermanos. No piense que no es porque yo predico acá enfrente, dice, no, pues usted predica. No, todos estamos llamados a hacerlo. Cuando usted en su casa inculca buenos modales, normas morales, usted está siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque solamente Dios nos da lo bueno que necesitamos para nuestras vidas. Y entonces el Espíritu Santo, sí, dice el catecismo, dice que el Espíritu Santo sopla donde quiere, multiplica sus dones y sus inspiraciones entre los simples fieles y renueva la iglesia sin tomar en cuenta las opiniones y proyectos de la jerarquía. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que el Espíritu Santo no obedece a ninguno de nosotros. Que el Espíritu Santo no está encadenado. Que el Espíritu Santo no está amarrado o que le pueda yo manipular o dirigir como yo quiera. El Espíritu Santo sopla y llama a vocaciones en los diferentes movimientos que la Santa Madre Iglesia tiene. Hay los del Camino de Maús, los de la Escuela de la Cruz, los de la adoración nocturna, estamos los carismáticos, están los de la Legión de María. O sea, el Espíritu Santo sopla donde quiere y suscita vocaciones donde Él quiere. ¿Me explico?
Y vocación a ser casado también es otra vocación. Ser soltero es otra vocación. No solamente sacerdocio. Es también otra vocación. O sea, es un llamado. Donde Dios sopla y donde Dios derrama dones y carismas. Entonces, vamos a ir hablando de los 7 dones del Espíritu Santo. El primero es sabiduría. ¿Qué significa sabiduría? Es entender lo que favorece y perjudica el proyecto de Dios. Entender lo que favorece el proyecto de Dios. Él fortalece nuestra caridad y nos prepara para una visión plena de Dios. La sabiduría de Dios es diferente a la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios es plena. Es para todo y para todos. Usted puede ser una persona muy estudiada, muy preparada, pero no tiene sabiduría. Eso no es sabiduría. La sabiduría viene de Dios. Entonces, la sabiduría enseña a todos aquellos a los que se dejan guiar por su Espíritu Santo. La sabiduría también es el mismo, nos dice que es el mismo Jesús que nos dijo: mas cuando los entreguen, no os preocupéis de cómo vas a venir a decir o a hablar. Lo que tengáis que hablar ante los tribunales se os comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará en vosotros. Esto lo vemos en San Mateo 10, del 19 al 20. Entonces, el Espíritu Santo también, Él fortalece nuestra caridad y nos prepara, como le mencioné, para la visión plena de Dios. Cuando Dios nos llama, mis hermanos, Él no pregunta qué sabes hacer. No te pregunta cuántos conocimientos tienes. Él solo te llama. Y como dijo el Padre no recuerdo si en la homilía o en el tema que él dio, Dios quiere solamente corazones. Solo quiere corazones. Corazones dispuestos a servirle, a seguirle y sobre todo a obedecerle. ¿Sí? Porque desafortunadamente muchas personas hoy en día siguen a Dios, pero no le obedecen. Y así no funciona. No funciona así. Aquí tenemos papás, ¿verdad que sí? Papás que me escuchan, papás que nos miran. Tus hijos son tus hijos y siempre serán tus hijos. Pero cuando no te obedecen, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se sienten? A ver, nomás los de aquí se sienten mal, los de acá se sienten bien. A ver, papás, a ver. Cuando sus hijos no les obedecen, ¿cómo se sienten? Tristes, mal, ¿verdad? Desanimados, decepcionados, ¿cierto o no? ¿Y dejan de ser sus hijos por eso? No, ¿verdad? Cuando usted y yo desobedecemos a Dios, no por eso dejamos de ser sus hijos, no. Pero Él se entristece, al igual que usted y yo como padres. Porque muchas de las veces nomás buscamos a Dios por lo que nos da, mas no por lo que Él es. Y Dios no quiere que seamos así. Entonces, luego hablamos el siguiente don es la inteligencia o el entendimiento. Nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. Nos permite escuchar las profundidades de Dios. ¿Qué significa las verdades reveladas por Dios? Es decir, especialmente los dogmas. Por ejemplo, los hermanos separados no creen que la Virgen María es virgen. Y ustedes ya sabemos que el dogma mariano fue dado a conocer a la iglesia en el año de 1854. Y en 1858 se apareció la Virgen a Santa Bernardita en Lourdes. Y cuando se le apareció, finalmente cuando le revela su nombre, le dice: yo soy la Inmaculada Concepción. Y esta jovencita no tenía ningún conocimiento
ninguna inteligencia para saber lo que estaba diciendo. Dios se le reveló a esa jovencita por medio de la Virgen María que el dogma de la Inmaculada Concepción era una ¿qué? Verdad de fe. Con ustedes y yo venimos a la Eucaristía, miramos aquí el pan, las hostias, vemos pan, sabe a pan, pero no es pan. Vemos vino, sabe a vino, pero no es vino. ¿Se lo explico? Un día estaba yo para congregar en mi parroquia, era en la mañana, y no sé cómo estuvo, no recuerdo bien la historia, lo que sí sé es que adelante de mí iba a comulgar una persona, y me recuerdo que me dio el pase, me dijo, pase usted primero. Dice, yo no voy a tomar el vino. Le dije yo, ¿cuál vino? Dice, pues el que dan aquí, dice, es que yo no puedo tomar vino porque estoy tomando medicina. Y ahí mismo, yo le dije, hermana, eso no es vino, es la sangre de Cristo. La misma sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Se me quedó viendo y fue y recibió la sangre de Cristo. Cuando usted y yo creemos realmente que Jesús está en la Eucaristía, no faltamos, no fallamos nunca, porque nuestro espíritu solamente se alimenta, es el único alimento espiritual que podemos comer. Entonces, es otro don, es una verdad de fe en la que Dios, por medio de su inteligencia o entendimiento de este don, nos revela y nos hace entender que realmente Cristo está presente en la Eucaristía. Y yo por eso, con todo respeto lo digo, yo no recibo a Jesús en la mano, porque mis manos tocan de todo, ¿verdad? Bueno, es solamente un ejemplo para hacerlo entender mejor. Comunicando a nuestro corazón en particular participación en el conocimiento divino, en los secretos del mundo y en la intimidad del mismo Dios. En Jeremías 24:7 dice, el Señor dijo, les daré corazón para conocerme, pues yo soy Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, Dios se manifiesta dentro de nuestro corazón para que lo podamos conocer, para que lo podamos entender y lo podamos seguir. Entonces, es por eso que Dios hace su morada en nuestro corazón. Y como estamos hablando de lo que es el Pentecostés, pues usted y yo somos templos del Espíritu Santo. Cuando recibimos la Eucaristía, nos volvemos sagrarios vivientes. Así como la Virgen María llevaba a Jesús en su vientre, así usted y yo llevamos a Jesús en nuestro corazón. Los alimentos que consumimos usted y yo son alimentos que nos ayudan para nutrir nuestro cuerpo, ¿verdad que sí? Nutren nuestro cuerpo, nos fortalecen vitaminas, minerales, etcétera. Pero cuando usted y yo recibimos a Cristo, usted y yo nos convertimos en Él, en un sagrario viviente. Él toma nuestra persona para hacer de nuestro corazón un templo. Así como tenemos aquí un sagrario de metal, nuestro corazón se vuelve un sagrario viviente. ¿Estamos entendidos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. Después viene el siguiente, viene el siguiente don. Es el don de consejo. Es discernir los caminos y las opciones de saber orientar y escuchar lo correcto e incorrecto, lo verdadero y lo falso. Hay personas, por ejemplo, en un matrimonio se está rompiendo y las personas de fuera le dicen a uno, ¿para qué batallas? Búscate otra, búscate otro. Te mueres por una mujer, te mueres por un hombre, tantos que hay afuera. Y Dios te da el consejo de ora por tu matrimonio, lucha por tu matrimonio. ¿Se lo explico? Es diferente el consejo que Dios te da por medio de alguna persona. Por la misericordia de Dios he tenido la bendición de tener mucha confianza en personas que me han compartido de sus vidas y de alguna manera
pues este don se me ha desarrollado mucho porque he resultado siendo una persona pues que da algún consejo, ¿verdad? Un consejo para bien, por supuesto. Y esos consejos no es que vengan de mí, porque dice la Escritura en su palabra, dice que en su palabra, que del que cree en Jesús, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y en la única agua viva es Jesucristo. Y si usted tiene la capacidad de dar un buen consejo a un matrimonio, a un joven, a alguna persona, esa agua que usted da no es propia. Esa agua, ¿de quién es? De Cristo. ¿Se explico? Porque humanamente nosotros, si queremos dar un consejo, humanamente podemos equivocarnos. Pero cuando el consejo viene de parte de Dios, ese consejo produce fruto. Produce fruto en su corazón. Amén. También dice lo correcto, sobre Jesús, sobre Jesús reposó el Espíritu Santo y le dio en plenitud ese don como lo había profetizado Isaías. En Isaías 11, 3 al 4 dice: no juzgará por las apariencias, ni sentenciará los oídos. Juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, Dios Padre le da la misma sabiduría a Dios Hijo para juzgar a los pueblos con justicia, ¿verdad? Con rectitud. Entonces, cuando usted y yo tenemos ese don de consejo, sabemos discernir entre una cosa y otra, entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Don de conocimiento o ciencia. De la ciencia de Dios, no del mundo. Es decir, el Espíritu Santo nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros. En 1 Corintios 2:11 dice: nadie conoce a Dios, solo el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, el don de ciencia, muchas de las veces, por ejemplo, una vez estaba en una parroquia, estaba yo orando, en el momento de que estaba orando, impuse las manos, y antes de yo retirarme, antes de que terminara la oración, el Señor me dio esta palabra de conocimiento. Decía el Señor: aquí hay una persona que no quiere perdonar a su papá. Y pues yo no iba a saber quién entre tanta gente. Y el Señor le dice que la perdone, que lo perdone, que le entregue ese rencor contra su papá. No se lo lleve otra vez, ya no lo cargue más. Y bueno, estaba yo orando por eso hasta que de pronto ya acabamos de orar con todas las personas y le decía yo eso y nadie se levantaba. El Señor dice que no te lo lleves, que lo entregues, que perdone a tu papá. Finalmente, ya detrás de las bancas, era una señora, viene hasta acá, viene llorando, se posta de rodillas, comencé a orar por ella. Cuando esa hermana viene hasta acá y se posta de rodillas, significa que le está entregando a Dios su dolor. ¿Cómo sabía yo? No es cosa mía, es cosa de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Cosa de Dios, sí o no? Entonces, cuando eso sucede, es porque Dios está queriendo sanar a las personas. Es un ejemplo nada más, porque si me pudiera dar más testimonios, pero si los doy, me voy a ir hasta las 3 de la mañana. Y yo no creo que quieran aguantar, ¿verdad que sí? ¿O sí? ¿O le seguimos? Luego viene el don de fortaleza. El don es el don que nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades del día a día de la vida cristiana. Nos da perseverancia y firmeza en las direcciones. Los que tienen este don no se amedrentan frente a las amenazas y persecuciones, pues confían incondicionalmente en el Padre. En el libro del Apocalipsis 2:10 dice: no temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel, porque seréis tentados y sufriréis una tribulación de 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Entonces, la fortaleza, esa fortaleza Dios nos la da porque muchas de las veces nosotros, aún estando dentro de la iglesia, personas de fe, ha sucedido, personas de fe llegan a ser tus propios enemigos. Los primeros que te atacan, los primeros que te critican, los primeros que te juzgan, los primeros que te están criticando y murmurando. ¿Para qué? Para que ya no sigas en la iglesia. Se disfraza de esposo, se disfraza de esposa, se disfraza de laico, se disfraza de diácono, a veces de sacerdote. O sea, el enemigo cuando te quiere tumbar, busca las maneras, habidas y por haber, con tal de sacarte. Y si eres una persona que le estás tumbando almas al enemigo, por supuesto que se enoja mucho más. Se enoja mucho más, ¿por qué? Porque tú estás despertando los oídos de los cristianos para que vuelvan a Dios, para que se den cuenta del pecado que están viviendo y reconozcan su falta y vuelvan a Dios y se reconcilien con el Señor. Y cuando tú haces eso, siempre habrá enemigos por quererte desaparecer. Y también eso mismo pasa con usted como persona que no predica, pero a lo mejor va a la iglesia y de pronto tiene un desacuerdo con el esposo y el esposo le dice, ¿y de qué te sirve la iglesia? ¿De qué te sirve? Si no cambias, si eres la misma gritona, si eres la misma X, Y, Z, o al hombre, porque déjame decirte que en el siglo XXI yo conozco hombres, hermanos en Cristo, que están llorando porque su mujer no va a la iglesia. ¿Puedes creerlo? Así estamos. Pero eso es lo maravilloso de Dios, que Jesucristo llama a hombres y mujeres de buen corazón. No llama hombres y mujeres santos ni perfectos, no. Él llama a lo simple, lo sencillo, para confundir a los sabios. Y precisamente es por eso que este don de fortaleza te sostiene. Por ejemplo, estás como servidor en la iglesia, se te muere un familiar. Yo lo viví, por ejemplo. Se me murió una tía, hace 15 años atrás, se murió una tía mía, que yo quería mucho y la quería como si fuera mi segunda mamá. En el funeral de ella, yo no lloré ni una sola lágrima. Ni una sola lágrima. Como si no sintiera nada. Mi mamá se cayó en llanto. Pero ahí estaba yo para consolar a mi mamá. ¿De dónde venía la fortaleza mía? De Dios. No es que no tuviera sentimientos. Claro que los tengo. La única diferencia es que Dios te sostiene. Dios te da la fortaleza de poder enfrentarlo, de poder vivirlo, de poder sobrellevarlo. No es que seamos de palo, o de madera, o de metal, no. Somos seres humanos. La diferencia es que hemos entendido que Dios es nuestra única fuerza. Y usted como padre, como madre, cuando está orando por sus hijos, y ve que sus hijos no cambian y cada vez son más rebeldes, pues con más confianza, siga orando. Con más confianza siga orando. Porque si usted se derrumba, si así en la iglesia sus hijos están como están, deja la iglesia, el único foco que ilumina la casa se va a fundir también. ¿Sí me explico, hermanos? Dios es nuestra única fortaleza para enfrentar cualquier cosa, y apláudale a Cristo si lo va a hacer. Apláudale al Señor. Él es el único que le va a sostener a donde quiera que usted vaya. En todo lo que haga, Él es el único que le sostiene, mi hermano. El siguiente don es el don de piedad. Es el don que el Espíritu Santo nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar como Jesús actuaría. A veces, mis hermanos, esta parte es la más difícil. Porque a veces cuando estamos trabajando, nos tocan personas que nos hacen la vida imposible. En la escuela nos faltan los jóvenes, por ejemplo, en la escuela, niños que les hacen el bullying, o en el trabajo también personas que hacen el bullying. Cuando yo los miro haciendo eso, por ejemplo, en mi trabajo tengo uno que le gusta hacer bullying a todo el mundo. Todo el mundo se burla de él, pero a él le gusta también hacer el bullying. Y cuando yo lo miro, lo escucho,
me da lástima. Siento compasión por él. No logra hacerme que me enoje, porque lo único que siento es compasión por él. Porque una persona que desde niño le hicieron bullying, ¿qué más te va a dar? Bullying. No sabes hacer otra cosa más que eso, ¿verdad? Y eso es un ejemplo de cómo sentir piedad o compasión por los demás. Porque si yo le respondo de la misma manera, entonces ya no estoy actuando o pensando como lo haría Jesús. Cuando alguien me insulta, me ofende, humanamente sí golpea. Pero también hay una oración hermosa que me gusta utilizar. Cuando Jesús estaba en la cruz, su primera oración de las últimas palabras de Cristo en la cruz es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando tú usas esa oración, perdonando a tus enemigos, Dios te sostiene. Dios, como lo dije en el don anterior, te fortalece. Pero también Dios se complace contigo, porque miras al otro, al que te agredió, al que te ofendió, con piedad. Sientes compasión, es lo que sientes. Si no es Dios en tu corazón, si Dios no está en tu corazón, sientes odio, sientes coraje. ¿Me explico? Es diferente. Entonces, no estarías actuando como Dios, como Jesucristo actuaría. Si Dios vive su alianza con el hombre de manera tan envolvente, el hombre a su vez se siente también invitado a ser piadoso con todos. Es decir, puedes comprender a los demás. El otro día que apenas tengo mi trabajo como un mes y medio, y uno de mis compañeros me dice: mira, pues que este es este. Me dice: tú vas a ver. Y a uno lo miro, habla mucho, parece perico. Y puros nopales le salen por la boca, puros nopales. O sea, puras groserías, para que me entienda. Pura grosería le sale por la boca. Y para lo en inglés todo. Tiene tatuajes aquí pintados de esas películas de terror que salen de Scary Movie, de Viernes 13. Y tiene puro eso. Lo único que miro en él es, siento compasión por él. El otro compañero está a fume y fume todo el día, parece chimenea. Todo el día fume y fume. Y el día que me tocó trabajar con él, al siguiente yo con un dolor de cabeza que Jesús bendito. Fumamos juntos ese día. Dolor de cabeza que me daba yo: Señor, te ofrezco mi dolor de cabeza. Y el otro día que tuve el jueves trabajé con él, y ahí le empecé a hablar de Dios. Digo: ¿para qué fumas tanto? Te dañas tu vida tú solo. No, que sí, que todos me han dicho lo mismo, que sí, todos me dicen lo mismo, que por qué fumo tanto. Dice: pero nadie me da la solución. Le digo: exacto, la solución se llama Jesucristo. Él te puede ayudar. Y yo le platiqué un poquito de mi vida, lo que él hizo conmigo, cómo Dios me ayudó a mí. Se me queda pensando así como que, oh, ok. Pero de alguna manera, le dije el problema, pero también le di la solución. ¿Se me explico? Pero muchas de las veces, nada más juzgamos o hablamos, pero no decimos la solución. Y la solución es Cristo. Entonces, Dios te manda para que tú seas esa luz, para que sientas esa misma compasión por aquellos que te ofenden o por aquellos que tú ves, que los miras como, pues, perdidos. Yo miro afuera miro muchos jóvenes, muchas personas, cada uno vistiendo como le da su gana. ¿Y qué siento por ellos? Compasión. Compasión, porque si entendieran el verdadero amor que hay en Jesucristo, vivirían una vida diferente. Amén. Luego también dice, sabéis que cuando, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles, os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie hablando con el Espíritu de Dios, nadie hablando con el Espíritu de Dios puede decir: anatema es Jesús.
Y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino con el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te la damos, Señor, para que entiendan lo que estaba explicando. Es que ninguna persona que ya hemos conocido a Cristo, que hemos conocido a Cristo, ninguna persona podemos decir Jesús es un anatema. Anatema significa maldito. Ninguna persona, porque la persona que hemos conocido a Cristo, nos hemos dado cuenta de que Jesucristo es el Señor. El Señor de tu vida, hermano, hermana. Si tú entendieras la palabra Señor como la entiendo yo, si tú la pudieras vivir, te darías cuenta, vivirías mejor. Vivirías mejor. Porque cuando Jesús pasa a ser tu Señor, pasa a ser tu Dios, el dueño de tu matrimonio, el dueño de tu carro, el dueño de tu trabajo, el dueño de tus hijos, el dueño de tu cuenta de banco, el dueño de todas tus finanzas, y tú dependes única y exclusivamente de la voluntad de Dios. Y lo que Él te diga, tú lo haces. Muy pocas personas entienden lo que es el señorío de Jesús. Cuando tú dejas que Él sea tu Señor, todo cambia. Todo cambia, mis hermanos. Luego viene el último don del Espíritu Santo, que es el temor de Dios. El temor de Dios nos mantiene en el debido respeto a Dios y en la sumisión a su voluntad. ¿Qué es el temor de Dios? No es tener miedo a Dios, es tener respeto. Respeto a Dios. El santo temor de Dios lo tenían los santos. Los santos se esmeraban, se esforzaban, luchaban por vivir lo mejor puros para agradar a Dios, para no fallarle. Y por eso hoy en día los llamamos santos, porque lucharon, porque perseveraron, porque se esforzaron, y que a pesar de que los criticaron y los corretearon y los persiguieron y algunos los martirizaron, no renunciaron de su fe. Y eso es lo que indica el temor de Dios, temor de fallarle, sobre todo recordando que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El que tiene temor de Dios se va a dar cuenta que de Dios no te puedes esconder. Y vas a tener en cuenta todo lo que son tus acciones. Tú y yo vamos a cuidar nuestras acciones, nuestros pensamientos, lo que decimos, lo que hacemos y lo que hablamos. Lo vamos a cuidar mucho. El enemigo te va a querer tentar, por supuesto. Te va a ofrecer tentaciones, propuestas, pero tú vas a siempre buscar agradar a Dios. ¿Sí me explico? Con los 5 sentidos. Con el olfato, el tacto, la vista, el gusto y el sentir. Vas a querer buscar agradarle a Dios. Por eso Jesús siempre tuvo cuidado en hacer en todo la voluntad del Padre. Hago un paréntesis aquí. ¿Qué celebramos el domingo un domingo antes del domingo de resurrección? ¿Qué celebramos? Domingo de Ramos. ¿Y si sabía usted que el domingo de Ramos Jesús fue tentado? ¿Sabía o no? No, ¿verdad? Jesús fue tentado por Satanás. ¿De qué manera? El pueblo lo quería coronar rey. Si lo hubieran coronado rey, él hubiera desobedecido al Padre. ¿Sabe usted eso? Por eso él no quiso, no aceptó. Es otra tentación también que estaba escondida. Fue tentado porque la gente le hacía ¿cómo se dice? Homenaje, adoración, lo cual está bien. Pero esa tentación era a través del pueblo. El diablo lo quería coronar rey para darle un poder temporal, una autoridad temporal, pero hubiera desobedecido al Padre también. ¿Sí sabe usted eso? No, ¿verdad?
Yo tampoco lo sabía. Y me quedé al igual que usted. ¿Cómo? Y el domingo de Ramos está bien lo que hacemos, sí. Pero es una de las tentaciones. Otra más que tuvo también. En la cruz. Alguien le gritó: si eres el Hijo de Dios, bájate. Ayudó a otros y no se puede ayudar a sí mismo. Pregunto, ¿podía bajarse él, sí o no? Si se hubiese bajado, desobedece al Padre. No se bajó. El otro ladrón le dijo: si eres el Hijo de Dios, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Otra tentación más. Y no desobedeció al Padre. ¿Sabe usted en qué momento Jesús entregó el Espíritu? No, ¿verdad? Cuando la Virgen María también aceptó la voluntad del Padre. ¿Sabe usted eso? No, ¿verdad que no? ¿Aquí hay hermanos consagrados a la Virgen María? ¿Aquí hay hermanos que se consagraron a la Virgen María? ¿Alguien que se consagró a la Virgen María por el método de San Luis María Grignion de Montfort? Mande su mano. 1, 2, 3, nomás 3. Tienen que volver a repasar eso, pues. Porque ahí nos lo enseñan. Entonces, Jesucristo, hizo la voluntad del Padre en todo. Lo de María entró por razones que no sé. Así que yo lo dejo en las manos del Señor, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esos dones y si se trata de hacer el bien, siempre estaremos haciendo la voluntad del Señor, la voluntad del Padre. Como lo dice Isaías, sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo, fortaleza y espíritu de ciencia y temor de Dios. Lo acabo de leer. Sobre Jesús reposaron los 7 dones del Espíritu Santo. Sobre él, ¿verdad? Y esos son misterios, son ministerios, pero son dones si se trata de hacer milagros, y son ministerios o servicios, como en el caso para servir a la comunidad y sobre todo en la obra de Dios. O sea que los dones Dios los da también para hacer milagros, pero también para llevar ministerios. Los dones que acabamos de mencionar son para ello. Ahora vamos a hablar de lo que son los carismas. En la palabra de Dios, en Romanos 12, del 3 al 4, dice lo siguiente: la gracia que Dios me ha dado me autoriza a decirles a todos y a cada uno de ustedes que no se entrometan en cualquier cosa, sino que aspiren a lo que se debe buscar. Que cada uno actúe sabiamente según el carisma que Dios le ha entregado. Según el carisma que Dios le ha entregado. Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo y es uno, aunque las distintas partes no desempeñan la misma función. Así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Dependemos unos de otros y tenemos carismas diferentes, según el don que hemos recibido. Si eres profeta, transmite el conocimiento. Si eres profeta, transmite el conocimiento. ¿Qué significa ser profeta? Una persona que es profeta significa persona que habla de parte de Dios. Todos en el bautismo recibimos ese grado de ser sacerdote, de ser profeta o de ser rey. Es una misión. Todos. Cuando hablamos de parte de Dios somos profetas, ¿verdad? Y los profetas son personas que Dios les dice, les revela algo que va a suceder. Personas como el profeta Isaías que decía, un ejemplo de esto decía, la Virgen está encinta. ¿Y cuál Virgen está encinta? Es una profecía, ¿no? Nunca hemos visto ninguna mujer encinta. Pero el profeta Isaías profetizó lo que iba a suceder después de tiempo. Y esto sucedió 600 como 800 años
sí, como 600 años antes de Cristo, pasó esta profecía. Y cuando se cumple, eso fue algo que Dios le reveló a este profeta. El profeta no sabe cuándo va a cumplirse, solamente dice lo que va a suceder. Y ese se llama transmitir el conocimiento que se te da. Si eres diácono, cumple tu misión. Si eres diácono, cumple tu misión. Los diáconos en el tiempo de Jesús, después de que Jesús murió, fueron llamados los diáconos ¿para qué? Para atender las necesidades del pueblo. Porque había viudas, había huérfanos, había cosas que había que atender la familia. Y entonces los apóstoles dijeron, no está bien que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra para atender las necesidades de la iglesia, o sea, del pueblo. Dice, así que entre ustedes búsquense personas de buena reputación. Y de ahí surgieron los diáconos, que se comenzaron a encargar de ese ministerio. Y por eso le dice al diácono, si eres diácono, cumple tu misión. Si eres maestro, maestro es una persona que ya es un apóstol. Jesucristo, en su misión, cuando llegó a la tierra, Él vino a instalar su reino. Y Jesucristo, para lograrlo, se valió de 12 personas, que en un principio estos fueron discípulos. ¿Qué son discípulos? Voy a explicarlo más fácil. Los que van a la escuela, ¿qué son? ¿Qué son? Estudiantes, ¿o qué? O alumnos. Y el que imparte las clases, ¿qué es? Maestro. Los alumnos o estudiantes un día van a dejar de ser alumnos para ser ¿qué? ¿Para ser qué? Maestros. Pues Jesucristo, los primeros 12 discípulos, primero fueron estudiantes y después llegaron a ser maestros. Y estos, a su vez, tienen que ser discípulos. ¿Me explico? Entonces, el maestro es el que enseña las escrituras con la sabiduría de Dios, con la gracia de Dios. Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás. Si eres predicador, como en mi caso, hay que motivar a las personas. Una vez estaba en una comunidad y teníamos una clase y el tema se llamaba Cristo vive en mí. Y llego yo a dar la clase, hermanos, Cristo vive en mí. Y estaba una compañera, ay hermanos, ¿ya supieron lo que está haciendo, lo que está pasando? Y yo, Cristo vive en mí. ¿Y qué está pasando? Es que Donald Trump va a sacar a todos los inmigrantes del país. Y yo, Cristo vive en mí. Ella temerosa de que la sacaran del país. Y yo, Cristo vive en mí. Imagínense qué ánimos estaban inyectando en la gente. ¿Qué ánimos? ¿Son buenos? Mientras, si Cristo vive en ti, en China, en Japón, en México, en el país que te encuentres, Cristo siempre vivirá en ti. Y no puedes ser una persona triste, ni desanimado. Imagínate que yo llegara como predicador. Ay, sí, hermana, es cierto. De verdad tiene usted razón. ¿Y qué hacemos, hermana? Hay que escondernos. Ya no hay que salir a la tienda. No, escóndase, que entra más. ¿Sabe qué? Las clases se acaban. Cierren la puerta. ¿Sí se imagina? O sea, una persona, un predicador de parte de Dios, es una persona que tiene que tener a Cristo en su corazón. Si usted llega al grupo de oración, por ejemplo, ¿no? Y están predicando, ay hermanos, miren, es que amemos a Cristo. De veras, amémoslo. Miren, es buena persona. Apenas empecé a hablar así, ya están bostezando. ¿Por qué, güey? Y no haces broma, hermano, no haces broma. Imagínate nomás. Mira, hermano, Dios te ama, te quiere mucho, pórtate bien. Amén, hermanos. Amén. O como el canto que dicen, qué alegría cuando me dijeron. Más bien parece canto de funeral, ¿verdad que sí? Y le digo una cosa, hermanos. Yo así he visto predicadores. Digo, no, hermano,
por lo menos despiértalos. Que no se te duerman. Porque desafortunadamente hay hermanos que van más tristes que el pueblo que les está escuchando. Van más desanimados que el pueblo que les está viendo. O sea, si tú vienes a buscar a Cristo, si vienes al grupo de oración, vienes a misa, vienes a un retiro, a un evento de Cristo, es porque tú buscas ¿qué? Esperanza, alegría, fortaleza, palabras de motivación, palabras de ánimo, ¿cierto o no? Apláudale a Cristo, mi hermano. Apláudale a Cristo. Imagínate. Ay, hermano, me duele el pie derecho. A mí me duele el pie izquierdo. No. ¿Qué es eso? Mire, hermanos, yo le voy a decir una cosa. Yo con la gente pesimista, de lejecitos. De lejecitos. No es que no los quiera, es que el pesimismo se contagia. ¿Verdad? Pero con ellos, mejor oro por ellos. Porque una persona pesimista, usted llega al trabajo, no le toca a usted el trabajo que llega ahí, y el supervisor anda de malas y de malas pulgas, de malas garrapatas y de todo le parece mal, nada le gusta, todo está feo, todo no le hizo mal. ¿Sí no le ha tocado o no? ¿Le ha tocado o no? ¿Verdad que sí? Y usted por más que vueltas y vueltas le da, dice, pues ya lo hice bien, está mal hecho, ya lo hice, y usted le busca y le busca. Y humanamente usted dice, pues ya le hice lo mejor que yo tengo. Y para esa persona no le gustó. Anda de malas, simplemente la persona. Anda de malas. Entonces, por eso es que el predicador tiene que ser una persona que venga a dar palabras de esperanza. Palabras de alegría, palabras de que sí se puede. No palabras de derrota. ¿Sí lo explico? Exacto. Si eres... sé capaz de animar a los demás. Y si te corresponde dar, da con la mano abierta. Si usted es una persona que le gusta hacer obras de caridad, lo cual está bien, no todo el mundo tenemos ese llamado, y usted es una persona que pudiente y que para todas las obras de caridad, gloria a Dios, pero que su mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda. O sea, si usted lo hace, hágalo de corazón, ¿verdad? Hágalo de buena gana. Hágalo que a Dios le agrade. No solamente que lo haga por hacerlo, porque pues porque toca, ¿verdad? Hágalo de buen corazón. Délo sin esperar nada a cambio. Porque hay personas que cuando te dan una cosa, esperan algo a cambio. O te lo dan, pero con una condición. Yo conozco una persona en México que no era así, pero ya me han dicho más de 5 personas que dicen, mira, esta persona cuando te da algo, mejor piénsalo, porque te está esperando algo a cambio. Y si no le ayudas lo que esa persona quiere, o no estás para esa persona en el día que la persona necesita, se enoja y te lo echa en cara. Entonces mejor que no me dé nada, ¿verdad? Pues sí. ¿Para qué? ¿Verdad? Entonces, si lo va a dar, délo con alegría y con la mano abierta. Si eres dirigente, actúa con dedicación. Si diriges al grupo de oración, si eres coordinador, si eres catequista, si eres una persona que está a cargo de alguna cosa, si eres supervisor, lo que sea, hazlo con dedicación. Con dedicación, no importa lo que tú hagas, porque si lo haces haciéndolo como si lo hicieras para Cristo, todo cambia. En el trabajo, mi hermano, un ejemplo, no te valoran lo que tú haces, no te aprecian como empleado, ¿sabes qué? Pues ya no trabajes para el patrón, ya no lo hagas. Deja de trabajar para tu patrón, ahora comienza a trabajar para Cristo. Es decir, escúchame esto, vas a ir de aquí y mañana todo el mundo, patrón, renuncio, no. Espérame. Espérate que le explico. Dice la Escritura, hombres, empleados, trabajen para su patrón como si trabajaran para Cristo.
¿Ya me entendió? Porque si lo hace para su patrón, esperando la paga de Cristo, lo va a hacer con más alegría. Se lo aseguro. Ya vamos a terminar porque ya vamos a llegar al tiempo de entrar en el Santísimo. Y también dice, si ayudas a los que sufren, muéstrate sonriente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si ayudas a los que sufren, hazlo con alegría, con entrega, sin mezquinidad. Es decir, dando lo mejor de ti como ser humano. Haciéndolo todo por amor a Cristo. Recordándolo que cuando lo haces con el más insignificante de tus hermanos, lo haces para Cristo mismo. ¿Sí me explico? Si vas a visitar a un enfermo, ahí está Cristo. Si vas a visitar a un preso, ahí está Cristo. Si vas a visitar, vas a vestir al desnudo, ahí está Cristo. Si vas a ayudar a algún drogadito, ahí está Cristo. Sufriendo, ahí está Cristo. Amén.